Recording in progress. Buenos días. Estamos listos ya para presentarles a un protagonista de nuestro programa. Estamos ya preparados entonces en el día de hoy para hablar del Ministerio de Vivienda. Así que vamos ya de inmediato a poder presentarles. Aquí estamos con el profesor Fernando Murray, como siempre. Buenos días, Fernando. Bueno, le presento al viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista. Buenos días, viceministro, ¿cómo está usted? Buen día, Manuel. Buen día, Fernando. Buen día a todos los oyentes de RPC Radio. Estamos en boom ahora, hace un poco más de años, pero está bien, es válido. La gente. Bueno, a los de RPC también te escuchan ahora a través del boom. Claro, esa estuvo buena para arreglarla, pero la verdad, créanme, no me ofende, yo tengo las puertas abiertas allá y seguimos siempre muy bien y prácticamente fue un lugar donde tuve 25 años. Sí, ya estaba como identificado con eso, pero bueno pero el programa es tuyo, Manuel, no de la emisora. Exactamente, eso es lo importante, eso se logró hace ya 18 años, el próximo septiembre del otro año, Dios primero si me da vida. Mire, hay un tema muy interesante que es el tema de 6 POS del Plan de Ordenamiento Territorial. Yo con usted le voy a pedir algo, para que no se me olvide hacerlo al final, lo voy a hacer ahora. Yo necesito que usted me dé tiempo para hablar de ordenamiento territorial otro día, porque es un tema, aquí hay muchas cosas que aclarar a las personas que no somos usted que tiene la preparación académica y la especialidad, y yo creo que es importante porque en vivienda hay muchas cosas, sobre todo cuando se hizo el tema de ordenamiento territorial, porque antes veíamos el MIBI como sencillamente el Ministerio de la Vivienda, los arrendamientos, la cosa, esto, lo otro, por aquí, por allá, pero se ha ido trabajando con más fuerza y con más hincapié en el tema del ordenamiento territorial, muy indispensable en nuestros días. Sí, le voy a pedir esa entrevista, pero después. Claro, con mucho gusto, Manuel. Bien, esto de los 6 POTS turísticos del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿en qué consiste? Bueno, si va a ser necesario que ponga un poco en contexto y brevemente indique ese antecedente al que te refieres tú, históricamente, no cuando se crea el ministerio en el año 1973, que va a cumplir 50 años ahora en enero, sino desde antes, cuando existía el Instituto de Vivienda y Urbanismo, había un departamento que después en el ministerio fue una dirección que era que trataba el tema de la planificación, pero bajo el título de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque en el pasado el tema del urbanismo se refería solamente a las ciudades. Sí. Sin embargo, en la administración de Martín Torrijos, cuando me encargan de la Dirección de Desarrollo Urbano, y a raíz de una crisis que hubo por los temas de los edificios altos, no sé si lo recuerda, en el año 2003, se ordena la elaboración de una ley de urbanismo y me encargan a mí de eso. Cuando elaboramos esa ley, Manuel y Fernando, se trajo a la mesa de que ya el término moderno era ordenamiento territorial, porque antes el desarrollo urbano se refería solamente al área construida, pero en el análisis se decía que lo urbano iba caminando hacia lo rural, poco a poco. Entonces tú tenías que analizar el territorio completo, porque también lo rural tiene incidencia en lo urbano. Entonces, cuando estábamos terminando el gobierno de Martín Torrijos y viene el gobierno de Martinelli, el ministro que se encarga, Dubois, a quien yo conocía, yo le planteé en la transición el tema de elevar el tema del urbanismo a un viceministerio, que fuera más allá de una dirección, y se crea entonces en el año 2009
se crea el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que tiene las funciones que tenía la Dirección de Desarrollo Urbano, pero ya a nivel de un viceministerio. Entonces, nosotros podemos decir, y hace referencia a lo que tú indicas, que en el imaginario público, el Ministerio de Vivienda es un ministerio de hacer casas. Y es interesante que tú me hagas esa pregunta porque muchas veces los periodistas cuando me abordan como viceministro de Ordenamiento Territorial me preguntan ¿y cuántas casas han hecho y cuántas casas van a hacer? Yo les digo, ese es el otro viceministerio. Sí. Ese es el viceministerio que dirige la viceministra Daniela Martínez, ambos pues bajo la tutela de Rogelio Paredes. Pero entonces ese viceministerio se encarga de dotar de soluciones de vivienda a las familias que no son sujetos de un crédito bancario. ¿Sí? Y yo me encargo del sector privado. Las direcciones que yo manejo en mi viceministerio tienen que ver con los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial para hacer futuros proyectos, la ventanilla única donde se tramitan las urbanizaciones. Yo manejo también todo el tema de investigaciones urbanas, donde se elaboran los planes de las líneas del metro. Y también tengo la dirección de propiedad horizontal, que muchos llaman la corregiduría de los ricos, pero ahora hay propiedad horizontal hasta en proyectos de todos los niveles sociales. Y también manejo el programa del bono solidario, que también podemos hablar sobre eso. O sea, pero quería ponerte en ese contexto, ¿no? Una diversidad de cosas, viceministro. Así es, pero pero la mía relacionada con el sector privado, y manejo también los planes especiales de las líneas del metro, que podemos hablar también de ese tema con mucho gusto, Manuel, lo que tú quieras. No sé qué tiempo tiene usted, pero yo estoy viendo ya con usted más de una entrevista. Bueno, ya entré predispuesto a que era más de una entrevista, ahora pienso que son más de 3 entrevistas. Todas las que quieras y el tiempo que necesites hoy también, pero ahora, si no en el futuro programamos. ¿Cómo tiene que ver eso del metro con el Ministerio de Vivienda? Bueno, mira, el metro como una troncal de movilidad urbana genera una influencia alrededor de la misma, ¿no? No solo el metro, hasta el metrobús y todo, pero para las líneas del metro se elabora un plan territorial de cómo van a funcionar todas las ubicaciones prediales que hay alrededor de la línea del metro. Entonces se establece una franja aproximada de 100 metros a cada lado de la línea del metro. Y eso tiene una normativa especial. Te cuento una que es muy especial, que como el metro se plantea como una solución de movilidad sin automóvil, entonces en el polígono de influencia del metro se permiten hacer edificios de apartamentos sin estacionamiento. Eso es una especialidad de la línea del metro. Y hay otras. O sea, es un área de uso combinado. Y mira, cuando se hace la primera línea del metro, la línea 1, los que estaban a cargo en ese momento eliminan el uso industrial en la línea del metro. Y nosotros hemos tenido que rescatar y volver a permitir el uso industrial, porque en la línea 1 está, por ejemplo, la Estrella Azul en la transísmica, y si vas hacia Tocumen, hay varias industrias que no solamente no han pensado en irse de ahí, sino que han remozado sus fábricas y las han ampliado. Entonces nosotros tuvimos que hacer una resolución el año pasado, donde permitimos el uso industrial en la línea del metro. Entonces nosotros nos encargamos de elaborar el plan del área de influencia de la línea del metro. Mire, hay una cosa que yo quisiera preguntar toda la vida, no sé si es con usted, y es el tema de las industrias fuera del lugar donde le corresponde estar. Mire, por lo menos aquí tenemos un caso muy evidente, aquí se ha quejado todo Bellavista, todo el Cangrejo, que es el tema de que tenemos de un lado de la vía la Cervecería Nacional, tirando todos los vapores y las cosas pues que emanan al aire, y del otro lado el Café Durán, tirando también una cantidad de humo y el olor a café y todo lo demás, y me parece que son a mí, en lo personal me parece, y como vecino del área, me parece que son 2 empresas que están fuera de lugar. Yo no sé si eso entra dentro del, ahora que está hablando usted de industrias y del metro,
Yo creo que es válido por lo menos decirme si eso le corresponde por lo menos a ustedes. Si eso tiene que ver con nosotros, mano. Eso tiene que ver con nosotros y pones un ejemplo que es clásico, pero que también se extrapola a otras provincias. Pero tú acabas de decir algo importante. Ajá. ¿Quién está fuera del lugar? ¿Las viviendas de ustedes que son afectadas por esa fábrica o la fábrica? ¿Qué estaba primero? ¿Sí? Exacto. Entonces, por eso nosotros ahora cuando hacemos planes de ordenamiento territorial o cuando nosotros vamos a aprobar una urbanización, nosotros exigimos un estudio del entorno. Entonces, en Santiago yo recuerdo, cuando yo era director de desarrollo urbano, en la administración anterior se había aprobado una urbanización que vino a quejarse de una empresa procesadora de productos avícolas por los malos olores. Pero el error fue permitir la urbanización allí. Ajá. Entonces, mira, hay casos, hay una urbanización que se llama Pedregalito, que es afectada por la fábrica de yo vivo ahí. Yo vivo ahí, ¿verdad? Fernando vive ahí. Fernando, usted ha sido afectado. Así es. Pero la fábrica estaba primero, Fernando. Sí, por como 2 años, Estamos en la misma, Fernando. Sí, mire, qué coincidencia, y me permite que el viceministro hable de Pedregalito, porque nosotros tenemos 50 años aquí y la fábrica tenía como 2, 3 años antes. Sí, sí, le ganó por dos y tenemos un tema preocupante, porque es un tema de emisión de gases que tienen algún contenido tóxico. Claro, conozco hasta defectos en la salud de personas que habitan ahí. Así es, entonces, en este tema de ordenamiento se adelantó a la pregunta que iba a hacer, y es precisamente el choque entre una cultura urbanística antigua con otro proceso de entender un ordenamiento vinculado a estudio ambiental y demás. Sí, por ahí. Mira, hay otros ejemplos de los que podemos hablar. ¿Tú recuerdas en Juan Díaz hay un área de unas industrias después del templo de Sopla Dios? Sí, hay varias industrias allí. Cuando una industria se mudó y quedó el espacio, el dueño del terreno nos solicitó un cambio de uso de suelo para hacer unos edificios. Yo prudentemente llevé el caso al Sindicato Industriales de Panamá y ellos se opusieron a que le diéramos uso residencial a ese lote, porque ellos decían que ya las fábricas estaban ahí y al construir ese edificio, después la gente se iba a quejar del ruido de la fábrica, de las afectaciones, de las emanaciones de gases, de las emanaciones, de los olores, etcétera. Entonces, este tema del ordenamiento territorial, eso es lo que busca, el balance entre el desarrollo económico y el desarrollo residencial. Entonces no es solamente aprobar por aprobar cambios de uso de suelo, porque si ya la industria está allí, entonces hay parte de la industria que está en la tumba muerto, podemos decirlo, porque están las otras fábricas, las otras cervecerías también. Sí. Ellos argumentan que los lugares donde podrían mudarse tienen problemas de agua para el funcionamiento, el costo de mudar las instalaciones, aunque las han ido mudando, ¿no? El ejemplo de la Coca-Cola, que ha mudado todo su centro de operaciones y de reembarque por allá por la Roosevelt. Sí, más adelante donde está la estatua de Roosevelt, entiendo. Claro, entonces algunos han ido reubicando parte de la operación. Cuando una industria se va, cuando danza le cueste menos que el valor del terreno. O sea, tú te imaginas el terreno de la cervecería. Incluso yo creo que el Café Durán ya la operación es mínima en ese lugar. Pero esos terrenos son valiosos. O sea, de repente un proyecto urbanístico allí pegado ahora es Plaza Edison, pero es lo que era Loma de la Pava, sí, puede rendir urbanísticamente en ventas de apartamentos de alto valor. Pero tendrían que hacer ese análisis para determinar que eso es más rentable que seguir ahí. Entonces, esto precisamente son los temas que nosotros discutimos en los planes de ordenamiento territorial. Ha habido una guerra y una manifestación de vecinos. Se metió el representante de Domínguez en un momento determinado, trató de abogar a favor. Mira, yo
Desde que soy pequeño, que iba a la primaria Don Bosco, igual que el profesor Murray, solamente que él es mayor que yo, Sí. después ese tío. No era profesor tuyo. No, compañero. No, pero ha dado clase a Mayín Correa, así que tranquilo. No. Bueno, pero a lo que me refiero, desde que yo estaba en la primaria Don Bosco, la ruta en ese momento primero era por el lado de la Transísmica, porque no había Ricardo J. Alfaro. No. Yo estudié en el Nodo, yo recuerdo cuando entraba y bajaba y de ahí era tierra para adelante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, viceministro? ¿Qué es lo que pasa? Pasa algo muy sencillo, honestamente, que es el tema primordialmente de que toda la vida yo supe la existencia de la cervecería y es más, uno vivió ¿cómo te digo? Esa alegría de tener la cervecería. Luego se hizo el puente elevado de la cervecería. El Café Durán también estaba allí hace muchos años, pero no habían edificios altos en el sector. Así es. Que creo que ahí fue donde cambió toda la película, porque cuando eran casas, de pronto esos gases o esos humos o esas cosas viajaban por arriba de toda la casa y nadie lo sentía. Sí. Y además eran mansiones, casas de 1000 metros cuadrados, que la gente se pasaba de pronto en aire acondicionado. Era otro tipo de estructura la que tenía, pero al venir los edificios, siento yo que vino el problema. Entonces, allí lo interesante es por qué a los urbanistas no se les dijo, mira, ahí está la cervecería, está esta cuestión, esto puede causar perjuicio. Bueno, que no le tocó a usted, sino al que estaba en ordenamiento territorial en su momento. Porque casi los edificios nuevos de acá del área son después del 2000. Hay ya los más bajos, que son de 10 pisos, como hay un edificio ícono, que es el edificio, no es el Carrillón, es el Balmoral, donde estuvo Estéreo Azul en algún tiempo, que era 10 pisos también. Eso no tenía ninguna afectación con las fábricas. Mira, Manuel, hay un tema que yo como docente, yo llevo esto a los estudiantes, sí, y crearle esa conciencia de que cuando tú vas a diseñar, tú tienes que tomar en cuenta el entorno. El entorno es uno de los factores, porque puede ser que tú afectes como que te afecten, ¿sí? Uh-huh. Entonces, mira, estoy haciendo con los estudiantes ahorita un ejercicio de que si se muda el hipódromo, utilizar esos terrenos para un desarrollo residencial. Y cuando analizamos el entorno, yo le digo a los estudiantes, mira, estos edificios que me están poniendo aquí son al lado del estadio. Tienes que pensar en que eso puede ser invivible. Y mira, a mí me tocó, como director de desarrollo urbano, dar las certificaciones negativas a solicitudes de quejas. Por ejemplo, había una fábrica de helados en Parque Lefebvre, que cuando la fábrica se instaló ahí era algo artesanal, pero el negocio prosperó a tal punto que después se necesitaban máquinas para procesar las frutas, y ya los vecinos, esas máquinas funcionando 24 horas ya, lo agradable de comprar el helado ahí se acabó con su tranquilidad nocturna. Y ellos solicitaron y la fábrica se tuvo que mudar. Había una empacadora en Los Ángeles, por ahí detrás del Lunfún, en esa área. Había una empacadora, una envasadora de agua de pipa. Ajá. Donde los vecinos protestaron porque la gente tiraba todos los desechos y eso trajo ratas y no tenía el uso de suelo industrial. El problema lo tenemos, Manuel y Fernando, es cuando el uso es industrial, porque estaba antes. Así es. Entonces tú no le puedes decir a la gente, no, yo voy a hacer esta barriada, múdate. ¿Por qué? Entonces, ha tocado, me está dando, es que esto, tengo un tiempo definido para esta entrevista y ya estoy viendo que se va pasando, y la que sigue es otra entrevistaza también esta mañana, que es la privacidad de la información, que es muy actual, dos temas muy actuales. Así es. Yo conocí esa área bajando por donde está las harinas Gold Mill, sí, urbanización industrial. Industrial Los Ángeles, exacto.
O sea, eso toda la vida yo contemplé, y si se da cuenta, está en el área donde están todas las industrias, no hay viviendas. No, y han solicitado, donde hay industrias que se han mudado, acuérdate que la Colgate se fue, que ahora está Novi, claro, claro. Pero se han solicitado la instalación de proyectos allí, pero siempre se toma en cuenta el hecho sobre todo, ¿tú recuerdas donde estaba Bolerama? ¿Cómo no? Porque eso colinda con la barriada Los Ángeles, con la barriada de viviendas. Sí. Entonces alguien planteó hacer un edificio en el lote ese donde estaba Bolerama, pero por el otro lado iba a colindar con las instalaciones de una empresa que es Hopsa, que produce ruido, pues una empresa industrial. Entonces, ese balance que nosotros ahora, en esto, y volviendo al tema de los planes de ordenamiento territorial de los 6 destinos turísticos, nosotros desde la ley 6, que a mí me tocó dirigir su elaboración, nosotros trasladamos las competencias a los municipios, para que el municipio se empodere de las decisiones sobre su territorio y que no sea una cosa impuesta. Claro. Entonces, mira, los seis destinos turísticos, que en la pasada gira, la gira técnica comunitaria que hace el presidente todas las semanas, el sábado pasado en Taboga entregamos la orden de proceder a la empresa, el consorcio IDOM Suma, con un costo de $2.3 millones para la elaboración de 6 planes de ordenamiento en 6 destinos que tienen vocación turística, que son el distrito de Bocas del Toro, sí. Tierras Altas, Boquete, Zona, Pedací y Taboga. Por eso lo hicimos la entrega en Taboga. Entonces, cuando vemos un caso particular de Tierras Altas, es cierto, Tierras Altas es agradable, es un destino que Bambito, que voy aquí voy al volcán, pero no podemos olvidar que ese es como uno de los centros de producción de alimentos más importantes del país. Si vimos todas las consecuencias con el cierre. Entonces, el ordenamiento territorial de Tierras Altas pasa por ese balance que nosotros tenemos que proteger los terrenos que producen los alimentos para que no sean afectados ni por el desarrollo turístico ni el inmobiliario. Y de ahí salto a Boquete, que es otro de los destinos que vamos a planificar. Mira, Boquete en una época se convirtió, y ustedes lo saben, en un destino atractivo para los jubilados norteamericanos. Así es. Entonces, ¿eso qué trajo? Inversión inmobiliaria. Vamos a hacer casas para venderle a los jubilados norteamericanos. Y de repente una persona que cultivaba café en ese momento sacó cuenta y que no, a mí me dan $1 millón por mis tierras y yo las vendo. Y las vendieron y ahí se construyó una urbanización. Ahora que el café geisha vale $6,000 la libra, quizá hay algunos arrepentidos, pero no lo hacemos solamente por el arrepentimiento individual, sino porque nosotros tenemos que proteger Boquete por su valor estratégico en la economía nacional, en este caso en las siembras de café. Entonces, ese balance es el que nos vamos a sentar a estudiar nosotros en estos 6 destinos, viendo el municipio completo, viéndolo en su economía, y porque los destinos turísticos también los tenemos que proteger. Tú ves, por ejemplo, en Machu Picchu, eso hay una cantidad de personas limitadas que pueden ir. Si eso no es de que si 1 millón de personas quiere visitar Machu Picchu en un día, no. Porque el patrimonio histórico tiene una carga que soporta por la infraestructura. Tú no puedes tampoco meter en Boquete. Yo recuerdo una vez cuando Rubén Blades era ministro de Turismo, que alguien le dijo que porque él no promocionaba que en el Arco Seco era el lugar para ver un eclipse que iba. Él dice, pero si me llegan 100,000 personas, ¿qué hago con ellas? Es verdad. No tengo la infraestructura hotelera para recibirlo. Entonces, ese es el balance que el plan debe dar.
no solamente proteger el territorio, sino también ver las necesidades de infraestructura, porque podemos tener un lugar muy lindo, o como toda la carretera que se hizo hasta el Fuerte San Lorenzo. Ajá. Eso antes no, ahora los turistas tú lo puedes ofrecer como un destino. Entonces nosotros analizamos el destino en todo eso, si se necesita acueducto, alcantarillado, sanitario, alcantarillado. No con la realidad de Portobelo, pero hay dos ejemplos más. Uno de Portobelo el 21 de octubre. A mí me preocupa muchísimo el tema de Portobelo en octubre porque definitivamente también se puede colapsar o rebasar la cantidad de personas que se espera. Estoy de acuerdo contigo. Mira, nosotros hicimos un plan para Portobelo, el plan de ordenamiento territorial del distrito de Portobelo, que lo hemos estado trabajando con la Autoridad de Turismo, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Cultura, porque se está remozando la aduana de Portobelo, y nosotros estamos incluyendo mejoras habitacionales que incluyan como negocio que las familias puedan tener en su casa una habitación, claro, para alquilarla como hospedaje, ¿sí? No solamente para octubre, sino durante todo el año. Pero tú acabas de mencionar eso, de que tenemos que medir la carga. Podría haber un colapso sanitario un día con la gran cantidad de personas que llegan y no existe la infraestructura, ni siquiera aunque sea con inodoros portátiles, para poder atenderlo, y incluso también la comida, la disponibilidad. Y ese ejemplo podríamos trasladarlo, Manuel, a las tablas en los carnavales o en la fiesta de Santa Librada o otras fiestas nacionales. Viene la milpollera, viene la milpollera ahora. La milpollera, oye, eso es, a veces no hay capacidad, se acaban los mafás en la tienda porque sí. ya la fonda no dan abasto. Mañana, okay. Sí. Bueno, vamos a hablar de los 6 puntos, porque me quedo corto del día de hoy, pero voy a programar inmediatamente con su equipo. Claro. Háblenme de los 6 puntos, de los 6 blogs, y entonces ya con esto para despedir por ahora, pero no se me va a escapar, porque tengo... No, con mucho gusto. Es muy interesante. De los pH tengo otra historia también para hablar con ustedes. Tenemos un programa de pH y otro del bono solidario. Podemos hacer una serie. No, en serio, yo estoy aquí haciendo mis notas mientras usted habla y aquí ya me están saliendo como 4 entrevistas más. Así que claro. Vamos a hacer una serie. Es más, podemos hacer una serie. De acuerdo, semanal, con mucho gusto, o mensual, como quieras. Yo conocí al antecesor suyo, se me olvida el nombre, también un gran caballero. ¿Cómo se llama? Juan Manuel Vázquez era el viceministro anterior. Juan Manuel Vázquez, caballerazo. Pero mire que con usted ha salido más temas que con Juan Manuel. Yo no sabía, sin lugar a dudas, no sabía la vinculación del metro con vivienda. Y es interesantísimo. Aquí le estoy escribiendo a Auristela y le estoy diciendo, esto es maravilloso, esto es súper interesante, y ella está brincando ahí, me pone varios emojis brincando de alegría. Yo le digo, prepárate porque te voy a pedir entrevista con el viceministro puntualmente. Y aquí tiene toda la disposición. Ahí hay alguien encargado de pH también con el que he hablado. Uriel Espinosa, mi director. ¿Cómo se llama? Uriel Espinosa, que es el director. Hablé con Uriel muy bien, hablamos bien una vez. Después le escribí, no sé, creo que salió también, estuvo fuera del país un tiempo, o unos días, o algo así, y nunca más pude establecer contacto, pero con usted va a ser valioso porque es el jefe de toda el área, es el viceministro, y obviamente vamos a hacerlo. Me saluda Uriel, dígale que... ¿Cómo no? Habló conmigo, que lo entrevisté. Claro. Gracias. Bueno, hablemos de los 6 plus. Bueno, te hablo de los 6 destinos, como ya te los mencioné, Boca, Tierras Altas, Boquete, Soná, Pedací y Taboga. Entonces, nosotros ya se iniciaron los talleres iniciales en los que, reunidos con las fuerzas vivas de la comunidad, los consultores comienzan el estudio. Es importante destacar que, emanado de la Ley 6 de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano, Ley de Urbanismo, se crean las juntas de planificación municipal. Así es. Que es un ente que va a ser el encargado de darle seguimiento a la elaboración del plan, y una vez elaborado el plan, a darle seguimiento de su ejecución. Es más,
estas juntas desde el 2014 tienen el poder de que cualquier cambio de uso de suelo que se dé en el distrito, si existe la Junta de Planificación, es necesario la opinión de la Junta de Planificación y es vinculante. Si la Junta de Planificación dice se aprueba, se aprueba. Si lo niega, se niega. Entonces, ¿quiénes conforman esa Junta de Planificación? Es presidida por el alcalde a través de su ingeniero municipal o director de planificación. Tiene 2 concejales del distrito, un arquitecto de la academia, de las universidades de la Facultad de Arquitectura, ya sea pública o privada, Sí. un arquitecto de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos y 2 representantes de la sociedad civil del distrito. Ellos son los que le dan seguimiento a la elaboración del plan, para que ese plan sea consecuente con lo que quiere el distrito. Entonces, ese es un requisito indispensable. Te cuento que ahí, desde el 2007, yo comencé a conformar la Junta de Planificación. Dejé instalada 35, lastimosamente, cuando regresé en el 2019, nada más existían 5. Una de esas era la de Boquete, como la de David, que ha subsistido durante el tiempo. Pero ya se han conformado las juntas de planificación de los otros destinos, y esto solamente es parte de este plan inédito en el gobierno de Laurentino Cortizo, de que ya nosotros estamos trabajando otros 8 planes aparte de esos 6. Y hoy la noticia principal en los diarios es que el Ministerio de Ambiente dice que en el orden de la problemática del ambiente, el número 1 es ordenamiento territorial. Sí, el número 2 es la basura, dice esta noticia. Entonces, el primer problema sea del ambiente, sea el ordenamiento territorial, ya estamos aportando nosotros en este momento 14 planes para 14 municipios en el país, los 6 de los destinos turísticos y otros 8 que estamos haciendo con recursos del ministerio, tanto recursos humanos como recursos financieros. Mire, me quedo corto y la verdad que pero es que el tema que sigue también va a ser fuerte. Hoy ha sido una mañana estrella aquí en el programa, pero mire, vamos a ponernos de acuerdo. Si es posible, me gustaría que me se diera la oportunidad para tener su número de teléfono. Claro, para ¿cómo no? Para que podamos coordinar. Yo le paso el enlace o me pasa usted, porque así como está bien. Lo ideal es que reciba usted el enlace por correo electrónico para que se pegue a una computadora y verlo en tamaño real, ¿no? Para que la gente vea ahí los quilates y la experiencia. Fernando no fue tan buena persona que se prefirió rapar la cabeza para que no se le viera la experiencia. Pero entonces, Fernando, ¿qué hacemos, Fernando? ¿Lo mudamos de Pedregalito bueno, yo creo que ojalá su salud no se le haya sido afectada, ¿no? Pero esa es una situación que es lamentable, porque sí conozco varios casos ahí de afectación de la salud por efectos. Entonces, lo que se le ha exigido a la industria es mayores controles de las emisiones. Eso es lo único que se ha podido lograr, pero no la erradicación. Sí, se hacen pruebas o mediciones permanentes. Yo sí estoy testigo de eso, de la calidad del aire. Traen todos los equipos que hacen eso y pareciera que las emisiones se hacen a horas o muy tarde, o bueno, y las chimeneas se elevaron a una altura un poco más altas, y hay algunos tipos de acciones. Yo creo, viceministro, yo creo que le está beneficiando, porque yo veo un potencial, cada día veo mucho mejor plantado a Fernando. Es una versión negra de Jules Breitner. O sea que a él estos gases le han servido en positivo. Míralo bien. Sí, es la versión negra de Jules Breitner. Yo tengo una pequeña observación. Mire, señor viceministro, nosotros, cada palabra que usted expresaba, nosotros nos identificamos con ella, porque precisamente en la Universidad de Panamá se dicta el curso Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en todas las carreras. Y cuando se habla de ordenamiento territorial, se habla de desarrollo sostenible. Eso es básico. Igual Manuel se adelantó. La pregunta es quién estaba primero o después. Usted sabe que allí no queda todo, ¿no? Sí. Hay un tema que va más allá y eso lo acabamos de aclarar. Pero
Pero y también yo sería feliz, perdón, Fernando y viceministro Batista, yo sería feliz. Mire, yo soy cafetero y yo desde que compré propiedad y quedo en dirección a Café Durán, yo he bajado el consumo de café porque lo que pasa es que estar expuesto al olor del café y al olor de todas las cosas que ellos usan y que preparan para el café, yo ya no ingiero el café por la boca, ya lo hago por la nariz. Así que si hubiera un control, por lo menos, mira, yo no tengo problema, aquí sí hay vecinos pie de guerra, ¿eh? Aquí hay vecinos pie de guerra que ellos van contra todo, con que se tienen que mudar de aquí. Yo pienso que si ellos logran controlar el problema que tienen, como buenos vecinos, y me duele usar esa frase porque no hay buenos vecinos, en el comercio no hay buenos vecinos. Entonces, definitivamente yo me sentiría satisfecho porque es real, eso está ahí desde que yo iba a la primaria. Ya soy un hombre con más edad. Sí, cerrando un poco la idea, Manuel y viceministro, cuando el tema ocurre a la inversa, de que se construyen grandes establecimientos o centros comerciales en cerca o proximidad de una residencia, donde uno supone que va a haber una mayor huella humana. Por ejemplo, los servicios básicos como agua, como luz, energía, se van a ver afectados. Allí, ¿cuál es el criterio? Porque no tiene sentido de que, por ejemplo, y nos va a pasar aquí en Pedregal Alto, se está construyendo también al lado de Pedregal Alto un centro comercial. Entonces, los niveles de consumo de agua, el tema de acueducto, el tema de energía, eso, hay una huella, hay una marca. ¿Ahí qué priva? ¿Qué es lo que es lo prioritario aquí, señor viceministro? Mira, hay una expresión que yo uso mucho de que en Panamá hay leyes para todo, que solamente falta una ley que diga cúmplanse las demás, ¿no? Ajá. Es que la ley ya lo establece, la ley 6 establece que cualquier desarrollo, sea urbanístico o de edificaciones como el que tú mencionas, Fernando, es necesario que se cuente existente o programado la provisión de los servicios necesarios para que el territorio completo funcione. Sí. ¿Qué sucede? Cada institución tiene su competencia. Una vez yo tuve diferencias con un director del IDAN que decía que el MIBIOT aprobaba proyectos donde no había agua. Pero yo quiero decir algo, nosotros tenemos una ventanilla única, como la tiene el municipio, que se llama ventanilla única del MIBIOT porque queda aquí físicamente. Pero cuando tú vas a ver, es una ventanilla conformada por representantes de otras instituciones. Nosotros firmamos al final. Si el IDAN dice, ese proyecto no se puede hacer, nosotros no lo aprobamos. Así es. O sea, si el Ministerio de Ambiente dice, ese proyecto no se puede hacer, nosotros no lo aprobamos. Si el MOB, ahí está MOB, Ministerio de Salud, inclusive la Autoridad de Tránsito. Entonces, porque puede haber afectación de la movilidad si te montan un centro comercial donde tú no puedes ni salir ni entrar de tu urbanización. Entonces, ese análisis se hace inclusive también cuando se aprueban proyectos en los municipios. Entonces, nosotros tenemos que exigir de las autoridades competentes que sean estrictas con eso, ¿sí? Si se va a hacer ese centro comercial, tiene que estar garantizado y certificado por el IDAN con las pruebas de presión de que ahí hay agua suficiente para lo que se va a hacer y para lo que ya están. Bueno, ojalá. Esto sería un tema, el de las invasiones también, Manuel, que pudiéramos hablar, porque en el oeste la gente se queja de que las urbanizaciones se quedaron sin agua, pero es que cuando te aparecen 400 familias que te comienzan a succionar el agua, la energía, no solo eso, que llega una cantidad de gente con niños a escuela que nadie los planificó. Así es. No lo esperaba, entonces la gente que pero ya no hay cupo, pero es que los niños entraron, el centro de salud está lleno porque llegó gente que son las invasiones, tenemos 400 invasiones en todo el país. Wow. O sea que esto no es un problema solamente del área oeste, en el este también está, en Chiriquí, ahora está en las tablas hay invasiones, que eso, yo que soy santeño, eso no lo veíamos por allá. Caramba. Bien, rapidito, Tanara, qué hombre, esta gente son tan malos, por eso que digo, no hay buenos vecinos.
Tan malos vecinos que invadieron su propia feria y nos quitaron Oye, los sí, lugares por excelencia en enero, Osvaldo Ayala, mira, y todos los años. ese es otro tema que nosotros estamos apoyando, una iniciativa en la Asamblea de una ley para castigar severamente a los invasores. Eso nadie puede justificar una necesidad para cometer un delito. Es verdad. Fernando y Manuel, nadie, porque si no, oye, si no, tú tienes una casa, Fernando, y entonces tú tienes un patio, pues y alguien dice que, hombre, Fernando, él tiene un patio ocioso, yo voy a vivir ahí, pues. O, no, o Manuel, tú tienes un apartamento de 3 recámaras y nada más usas 2, y alguien dice que no, yo voy a vivir, eso es igual. Y no importa que el terreno sea del Estado o privado, es igual. Es lo que he dicho yo con los extranjeros. Vamos a estar totalmente claros en que nosotros podemos atender la capacidad, porque si uno, y pongo de ejemplo, usted tiene una casa, un departamento de 3 recámaras, usted tiene las 3 recámaras ocupadas, usted no puede recibir una persona que no tenga donde dormir. Entonces ese es el problema también del país. Somos solidarios, pero tenemos que estar claros en ese tema. Y mira, y hay temas que como yo digo, pueden ser humanitarios, pero nosotros tenemos los locales que de pronto resienten y que, oye, pero si tú no me has terminado de resolver a mí y tú estás resolviendo el problema del otro, ¿sí? Sí. Como decía mi suegro, que no tiene la gallina agua para tomar y está invitando al pato a bañarse, o sea. Esas frases son interesantes. Bueno, gracias, viceministro José Batista. Gracias por el espacio, Manuel. Me saluda Fernando, y voy a programarme para la otra semana y de ahí vamos a... Aristela, te da mi número. Por favor. Yo no tengo problema, lo puedo decir también por abiertamente, es el 6613-2577. Siempre es mi celular de hace 20 años y todo el mundo lo conoce, por eso 6613-2577. Me escribes ahí, grabo el tuyo. Dale, ahora hablamos. Y con mucho gusto. Ahora hablamos. A la orden. Gracias. ¿Cómo no? Qué hombre más. Hasta luego. Qué hombre más. Saludos. Santeño, ¿te das cuenta? ¿Verdad? Mira, sí, y antes que se me vaya, hoy hablé en la esquina acerca de los funcionarios públicos. Este es el ejemplo de funcionarios públicos que dan la talla. Esto es la diferencia. Yo no generalicé, pero sí quiero aprovechar para decir que con los funcionarios públicos, lamentablemente, la gente que atiende fuera de los ministros, de los directores, de mucha gente comprometida con su trabajo, como lo es el caso del viceministro José Batista, sencillamente hay funcionarios que valen la pena, pero se puede mejorar el esfuerzo. Y en eso quiero estar claro ahora que tengo la oportunidad de poner como un ejemplo lo que es la excelencia cuando se es funcionario público. Yo he hablado con el viceministro como si estuviera hablando con el gerente o el director de una multinacional o de una empresa, no ha habido diferencia. Y esto es lo que esperamos del común, del grueso de los funcionarios públicos. Sé que es un tema que tiene muchos ribetes allí y principalmente el gobierno tiene que mejorar lo que está saliendo en atención para el público, que no son tampoco todos los casos, pero hay casos a trabajar, hay casos a mejorar. Entonces, muchas gracias y los felicito, siga haciendo como es, o yo no cambie. Muchas gracias por la oportunidad y saludo a los oyentes de Boom. Me despido de RPC. Fuerte abrazo, saludos. Excelente, saludos. Muchas gracias. Lo llamo ahora más tardecito. Listo. Bien, hasta aquí entonces protagonista el viceministro de Ordenamiento José Batista en directo. Temas interesantes y viendo otra entrevista interesante. Después no hay cambio, sino que me le va a dar la oportunidad a Daisy para que haga la parte comercial del programa. Ya regresamos.